Un buen día para todos. En la presentación del día de hoy se pretende a través de 4 mapas mentales hacer un recorrido por la configuración de las distintas sociedades que, que se han forjado a partir de los medios de economía, a partir de los medios a partir de las formas de agrupamiento de las sociedades y a partir de la forma y manejo del conocimiento y de la información. En un primer mapa vamos a hacer un recorrido por lo que es la configuración de las distintas sociedades. Vamos a hacer un recorrido rápido, luego vamos a entrar un poco más en detalle frente a las dimensiones de la sociedad de la información. Esto haciendo un paralelo entre la sociedad preindustrial, industrial y postindustrial. En un tercer mapa conceptual vamos a mirar más en detalle cuáles son las características de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, cuáles son las diferencias entre ellos o entre ellas y algunos hechos notables que han creado las rupturas. En un cuarto mapa vamos a revisar las implicaciones de la sociedad del conocimiento, sus implicaciones ya más en detalle frente a la educación. Vamos a revisar nuestro primer mapa mental que tiene que ver con la configuración de las distintas sociedades. Tenemos una primera etapa que es antes de la agricultura, donde se tienen las siguientes características. Se tenían grupos pequeños, las personas, los grupos, la sociedad andaba en grupos pequeños, eran migratorios, se movían de un lugar a otro y las actividades principales que se desarrollaban eran la caza, la pesca y la cría de rebaños. Luego de la aplicación de la agricultura, que aparece hacia el año 8000 a.C., aproximadamente hasta 1700 de nuestra era, tenemos que la agricultura dominó nuestra sociedad. Esto sucedió hace unos 10.000 años. Se presenta una revolución agrícola con las siguientes características. Se extiende a los poblados. Se puede decir que que se extiende en una forma lenta. Se crean asentamientos, se crean pequeños grupos, sociedades. Ya los grupos van a crecer con respecto a lo que se tenía antes de la agricultura. Aparece la tierra cultivada. Se presentan también unas nuevas formas de vida. Esto como consecuencia de ya poder tener asentamientos y de tener grupos más grandes de personas. Esta expansión, si se compara con las demás olas o etapas de la sociedad que vamos a mirar más adelante, es de una expansión lenta. También se tiene que esta primera ola no se había extinguido o no se ha extinguido hasta el año 1750, que es donde alcanza su tope para dar paso a nuestra segunda ola, que es para dar paso a nuestra segunda ola que va desde 1750 hasta 1955 aproximadamente. ¿Cómo se presenta la segunda ola? Esta segunda ola se presenta por la revolución industrial. Tiene un movimiento rápido hacia naciones y continentes y se crea un proceso de industrialización en todo el mundo que se va a extender a todas las naciones. Algunas de las características de esta segunda ola son la construcción de acerías, las fábricas de automóviles, las factorías textiles, los ferrocarriles y las plantas transformadoras de alimentos. Tenemos que hasta esta etapa, cuando ya entra en vigor la ola de la industrialización, cesa la ola de la agricultura. Vamos a mirar la
tercera ola, que es en la que estamos actualmente, se dice que aparece a partir de 1955 y se presenta cuando tenemos la siguiente configuración: que el número de empleados de servicios es mayor que el de los obreros manuales. También se presenta o ayuda a la creación de esta tercera ola, la introducción del computador, los vuelos comerciales de reactores y los métodos de planificación o la píldora anticonceptiva. Tiene un movimiento rapidísimo hacia las naciones desarrolladas y se presenta en momentos de muchos problemas por resolver, entre ellos problemas de alimentación, problemas de energía, problemas de control de armamentos, control de natalidad, de población, problemas de pobreza, problemas de recursos, problemas ecológicos. Algunos tienen que ver con el clima, con problemas de ancianos y tercera edad, el derrumbamiento de la comunidad urbana y la necesidad de un trabajo productivo y remunerador. Esto sobre todo para los países en vías de desarrollo. En el segundo mapa vamos a mirar las dimensiones de la sociedad de la información, esto con respecto a los diferentes tipos de sociedades: preindustrial, industrial y postindustrial, o sociedad del conocimiento propiamente dicha. Como modelo de producción tenemos en la sociedad preindustrial, tenemos que era un modelo de producción extractivo. En la era industrial o sociedad industrial tenemos que se le da prioridad al modelo de producción de la fabricación, y en la etapa o sociedad postindustrial tenemos el procesamiento y el reciclaje como modelo de producción. En el sector económico tenemos entonces en la sociedad preindustrial tenemos que se explota el sector primario. El sector primario, donde tenemos la agricultura, la minería, la pesca, la explotación de bosques, aceite y el gas. En la sociedad industrial tenemos que se le da prioridad a la explotación del sector secundario, donde está la producción de bienes, la manufactura, los productos durables, los productos desechables y la construcción. Tenemos ya en la etapa o sociedad postindustrial que se explotan otros tres tipos de sectores económicos, que es el terciario, donde se tienen los transportes y el servicio; el cuaternario, donde está el comercio, las finanzas, los seguros y la propiedad raíz; y por último el quinario, donde está la salud, la educación, la investigación, el gobierno y la recreación. En una tercera instancia tenemos las fuentes de poder. Entonces, entre las fuentes de poder en la era preindustrial tenemos el poder de la naturaleza, con el viento, el agua, los animales de fuerza y la musculatura o fuerza física. En la sociedad industrial tenemos la energía creada, como la electricidad, el petróleo, el gas, el carbón y el poder nuclear. En la etapa postindustrial tenemos que la fuente de poder es la información, y con él se le da prioridad al computador y los sistemas de transmisión de datos. Entre los recursos estratégicos tenemos, en la sociedad preindustrial tenemos que los recursos eran la materia prima; en la sociedad industrial tenemos que es el capital financiero; y en el postindustrial tenemos que es el conocimiento. En las tecnologías tenemos que el trabajo manual era prioritario en la sociedad preindustrial; en la industrial era la maquinaria; y ya en la etapa
o sociedad postindustrial es la tecnología intelectual. Tenemos unas competencias requeridas en la etapa preindustrial que van desde las competencias artesanales, los trabajos manuales y la granja. En la etapa industrial tenemos que acá es muy importante lo que son los ingenieros o esas las competencias y los trabajadores semicalificados. En la sociedad postindustrial tenemos que se le da prioridad son los científicos y las ocupaciones son las técnicas y las ocupaciones profesionales. Se necesitan y se tienen las dos. La metodología. Entre las metodologías encontramos preindustrial, juega un papel prioritario el sentido común, el ensayo y el error y la experiencia. En la sociedad industrial tenemos el empirismo y la experimentación, y en la sociedad postindustrial vemos que aparecen las teorías abstractas, se le da prioridad a los modelos, a las simulaciones, a las teorías de decisión y a los sistemas de análisis. Perspectiva del tiempo. En la etapa preindustrial se le da prioridad o está orientada al pasado. En la sociedad industrial se tiene una adaptación específica y una experimentación con el tiempo. Ahora, en la sociedad postindustrial estamos muy orientados al futuro, a la predicción y a la planeación. En el diseño tenemos en la sociedad preindustrial se jugaba contra la naturaleza. En la sociedad industrial se juega contra el futuro fabricado, o se juega con la fábrica, se juega contra el futuro fabricado, y en la sociedad postindustrial hay lo que se llama un juego de futuros. Por último, el eje motor de la sociedad preindustrial es el tradicionalismo. En la industria, en la sociedad industrial es el crecimiento económico, y en la sociedad postindustrial se tiene la codificación del conocimiento teórico. Con esto hemos hecho un recorrido a través de las diferentes dimensiones de la sociedad de la información. Vamos ahora a revisar algunas de las características de las sociedades actuales, que se han llamado sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Vamos a revisar en primera instancia algunos hechos que han dado lugar o cabida a la sociedad de la información. Se tiene en una primera instancia la quiebra de la familia nuclear o crisis energética. Estos dos hechos están muy relacionados, o sea, la lucha por las fuentes energéticas como el petróleo y sus derivados. También se ha proliferado la difusión de cultos, la televisión por cable y satelital. También se da un incremento del horario flexible. Estos son algunos hechos que nos dicen que estamos viviendo una época de cambios y que ya no estamos en la época industrial y que ya estamos pasando, ya estamos inmersos en la sociedad de la información. ¿Qué entendemos por sociedad de la información? La sociedad de la información tiene algunos aspectos importantes a mirar. ¿Qué es la información? Tiene que ver con la creación, la distribución, la difusión, el uso, la integración, la manipulación de la información. Se dice que estamos en la sociedad de la información porque estamos frente a todas estas características que en conjunto me van a llevar a la sociedad de la información. Es una actividad que se da en el ámbito político, económico y cultural, y cuyo motor de desarrollo es
la tecnología. Se dice que en contraste con la economía, se contrasta con las anteriores sociedades que son la agraria y la industrial. La herramienta principal, vamos a mirar las herramientas principales en la época agraria eran los arados, en la industria eran los tornos y ahora en la era de la información tenemos que son los computadores y las telecomunicaciones. Algunos sinónimos que se han dado en torno a la sociedad de la información es sociedad postindustrial, sociedad del conocimiento, sociedad del saber y sociedad en red. La sociedad del conocimiento se presenta como una consecuencia de la sociedad de la información o han caminado conjuntamente. Los autores no se han puesto de acuerdo entre si es sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Lo que sí se tiene en cuenta es que la información es un paso antes del conocimiento, visto el conocimiento desde un tratamiento de la información, de manipulación de la información. La información la tenemos como unos hechos, sucesos, pero no crean conocimiento en sí, a menos que sean interpretados y sean puestos en un contexto. Tenemos acá, entonces, que el conocimiento es una interpretación con un fin y está contextualizado. ¿Quién se refirió, o una de las primeras personas notables que se refirió a la sociedad del conocimiento fue Peter Drucker, que es considerado el padre de la administración, en 1969. La sociedad del conocimiento trae consigo unas transformaciones que se presentan a nivel social, cultural, económico, político e institucional. Poco más amplio de lo que teníamos frente a la sociedad de la información, donde se transformaba un poco la parte política, económica y cultural, pero no se tocaba a fondo o no estaba contextualizada. Veamos algunas otras características de la sociedad del conocimiento. Es que tiene como piedra angular la innovación tecnológica. Algunas características son la generación de conocimiento, procesamiento de información, la revolución tecnológica como tal y las tecnologías de la información. Para entrar en esta sociedad del conocimiento hay que cambiar de paradigma y ese nuevo paradigma epistemológico se llama conocimiento sistémico complejo. Tenemos algunas diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Tenemos que aquí el contenido en la sociedad de la información, tenemos el contenido del trabajo, los procesos de captar, de procesar y comunicar la información, y en la sociedad del conocimiento aparecen los agentes económicos, cualificaciones superiores, ejercicio del trabajo y la aplicación, esto es lo que llamamos contexto, y tiene unas dimensiones que son sociales, éticas y políticas. Hasta aquí lo que podemos decir frente a las sociedades de la información y sociedades del conocimiento. En nuestro cuarto mapa mental vamos a ver las implicaciones que tiene la sociedad del conocimiento en la educación, en los maestros y qué tipo de estudiantes estamos teniendo en esta época. En la educación tenemos algunas características como la brecha tecnológica, el crecimiento económico y los pobres resultados. En la brecha tecnológica tenemos que en América Latina hay un desnivel o hay un fuerte problema de conectividad. Hay un fuerte problema de conectividad y es que no se ha llegado, las TICs o las comunicaciones no han logrado llegar a esos lugares recónditos, y esto tiene algo que ver con los mismos problemas de pobreza de América Latina. También se tienen problemas de infraestructura,
Se tienen problemas particulares en América Latina de inclusión, una brecha tecnológica interna y otra de calidad de la educación. En la inclusión tenemos que se presentan a nivel global entre países, regiones y personas. Esto es lo que tiene que ver a nivel global, a nivel mundial. Hay una brecha interna que tiene que ver con cada país de América Latina. No es lo mismo el problema de educación que se tiene en Argentina, que se tiene en Chile o que se tiene en Brasil o en Colombia. Entonces esta brecha interna ha sido pues un obstáculo. También la calidad, la brecha tecnológica en América Latina y en lo que tiene que ver con respecto a la calidad es las expectativas que nos hemos creado frente a la educación o a la incursión de las TICs en la educación. Tenemos un crecimiento económico en América Latina bajo y lento, lo que repercute directamente en la incursión de las TICs. La educación tiene unas características de pobres resultados en América Latina, ya que los estudiantes necesitan unas características o unas competencias mínimas para su incorporación a la vida social, académica y laboral. Y hemos visto que estos problemas no han sido solucionados. Antes de la llegada de las nuevas tecnologías y las comunicaciones y después de la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre los retos que tenemos en la educación en América Latina es centrar la educación en los seres humanos, no en las tecnologías como tal, porque hemos creído que esas características de bajo rendimiento académico, de desmotivación y de deserción los podemos solucionar con las TICs, y eso no va a ser cierto a menos que nos centremos en los seres humanos. También el problema de la sociedad, tener en cuenta la cultura, tener en cuenta las formas de organización y las formas de comunicación como tal. Acá también dice también que no nos debemos centrar en la información, porque la información no son sino más que datos, canales de distribución y espacios de almacenamiento. Se debe redefinir cuándo se aprende, dónde se aprende, quién enseña, qué se enseña. Entonces, algunas de las respuestas es cuándo se aprende a lo largo de toda la vida. Ya hemos visto que la nueva sociedad o las nuevas competencias, los nuevos puestos de trabajo nos dicen que nosotros debemos estar en una constante preparación. ¿Dónde se aprende? Se aprende en todas partes. Con la omnipresencia del internet ya es posible aprender en todas partes. Se debe aprender de los demás como un aprendizaje colaborativo, pero las TICs digamos que han mejorado ese aspecto. ¿Quién enseña? Todos enseñamos, todos estamos en capacidad. Si tenemos la información, podemos procesar la información y podemos estar en capacidad de enseñar. ¿Qué se enseña? Entonces, debemos tener en cuenta que se enseña a un individuo, que se enseña para que sea crítico de su sociedad, de su realidad, y que para que llegue a ser capaz de transformar su entorno social y natural. Entre los retos que se tienen en la educación es la paciencia, porque si tenemos un retraso tecnológico, eso no lo vamos a lograr en unos pocos años, o no lo vamos a lograr en unas pocas, con la introducción de las nuevas tecnologías no lo vamos a lograr, sino que debemos de tomar como modelo las experiencias en Asia, las experiencias en los países asiáticos, donde el retraso tecnológico se ha ido disminuyendo poco a poco, concentrándose en sectores estratégicos, poniendo investigación científica, la transformación de la información y el conocimiento, y también con una fuerte inversión en sistemas de innovación. Y esto por parte del gobierno. Los maestros. ¿Qué características tienen los maestros? Los maestros de hoy en día se dice que somos inmigrantes digitales.
¿Qué significa eso? Que nosotros no nacimos entre los computadores, no nacimos entre las iPads, no nacimos entre los videojuegos. Entonces, tenemos unos nuevos roles. Los nuevos roles es que debemos de tener la iniciativa para conocer la tecnología, para incorporarla a nuestras aulas de clase, también los medios de comunicación como es la telefonía móvil, incursionar en las redes interactivas e incursionar en los espacios virtuales. Todo esto lo debemos de ir haciendo, debemos de introducirnos en esto, ya que no fuimos o no nacimos en la era de la tecnología y con los aparatos que aparecen, que entran o que nacieron nuestros estudiantes. Entre las competencias que debemos de cultivar es el tener el conocimiento, también un saber hacer, saber transformar o aplicar las TICs, y también un querer hacer. En esto tiene que ver mucho la motivación misma de los profesores para incursionar y no dejarnos atrasar en las nuevas tendencias pedagógicas que se dan a nivel de TICs. También debemos capacitarnos en una alfabetización digital que tiene que ver con una alfabetización tecnológica, informacional, mediática, una alfabetización presencial y una alfabetización digital que tiene que ver con la conciencia TIC, En la alfabetización digital tecnológica se ve el cómo lo vamos a lograr, cómo se hace. En la informacional tiene que ver con el qué, la mediática tiene que ver con el dónde, los medios, la presencia, quién enseña, y la conciencia es por qué se deben de utilizar las TICs. Eso es en cuanto a los roles de los maestros. Y los estudiantes tienen como características que son nativos digitales, tienen unos roles y unos grandes retos o unos grandes desafíos, que es desarrollar destrezas. ¿Qué destrezas? En desarrollar las destrezas de leer, escuchar, escribir y hablar. Hemos visto que según los reportes de la UNESCO, tenemos que los estudiantes o nuestros jóvenes no tienen comprensión lectora, entonces se deberá de trabajar y ellos deberán de hacer un gran esfuerzo por trabajar esa parte de ser capaces de leer y entender, escuchar, escribir y hablar. Debe ser un estudiante o un aprendiz autónomo. Debe procurar por hacer o por tener su propia, o por ser capaz de cultivar su propio conocimiento. En el ámbito social tenemos un rol ético, que se alegre por el futuro, que sea positivo y que sea muy responsable. También tenemos un trabajo en equipo, debe de aprender a trabajar en equipo, no en solitario. Tiene que adaptarse muy rápidamente al cambio, vivimos tiempos de grandes cambios. En la parte de razonamiento debe tener la capacidad de resolver problemas, tiene que tener una actitud crítica frente a su realidad, tiene que utilizar debe ser capaz de utilizar un razonamiento lógico, y también debe tener una capacidad para razonamiento numérico o matemático. Y ya propiamente en el manejo de las TICs debe saber dónde y debe saber cómo procesar la información, ya que es mucha la información que tenemos hoy en día y estamos inmersos en esa sociedad de la información donde precisamente la cantidad, los datos de información son los que nos pueden tergiversar la realidad. Es coger la información y transformarla.